Hola a todos. ¿Listos para otra inmersión profunda con nosotros? Lista. Buenísimo. Hoy vamos a sumergirnos en la profecía bíblica, Me encanta. ¿verdad? Siempre ha sido un tema que me ha fascinado. Sí. Y para esta inmersión nos vamos a guiar por el libro El propósito moral de la profecía. Un libro fascinante. De verdad que plantea una perspectiva muy interesante. Sí. Porque muchas veces pensamos en la profecía solo como predicciones del futuro. Ajá. ¿Cómo adivinar qué va a pasar? Exacto. ¿Y este libro qué? ¿Qué nos dice? Bueno, nos invita a ir más allá de esa simple visión de la profecía. Más allá. Ajá. Nos dice que la profecía tiene una dimensión moral. Dimensión moral. Sí, es decir, que no se trata solo de predecir eventos, Ajá. sino de revelarnos el carácter de Dios Interesante. y cómo Él quiere que vivamos. O sea que la profecía tiene un propósito ético, ¿no? Exacto, nos guía hacia una vida más justa y plena. Me gusta esa idea. Entonces, no es solo cuestión de descifrar códigos secretos sobre el futuro. Sino de comprender cómo esos mensajes proféticos nos interpelan en el presente. Exactamente. Y lo fascinante es que el libro nos muestra cómo toda la escritura, incluyendo la profecía, apunta a Jesús. Claro. El Nuevo Testamento está lleno de referencias al Antiguo Testamento, ¿no? Sí, para mostrar cómo Jesús cumplió las profecías. Recuerdo que el libro mencionaba como el Evangelio de Mateo desde el inicio. Ya conecta a Jesús con las profecías dadas a Abraham y a David. Exacto. Es como si el libro nos dijera que Jesús es la clave para entender la profecía. Es verdad. Es como si todo convergiera en él. Totalmente. Y esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Cómo cambia nuestra comprensión de la profecía cuando la vemos a través de Jesús? Es una pregunta fundamental. Sí, pero antes de profundizar en eso, creo que es importante abordar el tema de los errores de interpretación. Sí, porque el libro nos advierte sobre los peligros de interpretar la profecía de manera literal Sin tener en cuenta el contexto histórico, cultural. y sobre todo el propósito moral de Dios. Me acuerdo de un ejemplo que usa el libro, el de la profecía de Ageo, sobre la gloria del segundo templo. ¿Ah? Los judíos de la época esperaban una manifestación física gloriosa, Sí, algo espectacular. pero no reconocieron que Jesús, en su humildad, era el verdadero cumplimiento de esa profecía, Exacto, se aferraron a una interpretación literal. y se perdieron el verdadero significado espiritual. Exactamente. Y esto nos lleva a una pregunta para ti que nos estás escuchando. ¿Has encontrado alguna vez interpretaciones de la profecía que te parezcan demasiado literales? Interpretaciones que no te acercan a Dios. ¿O a su plan de salvación? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre cómo leemos e interpretamos la Biblia. Totalmente. Y hablando de interpretaciones, recuerdo que el libro también cuestiona la visión futurista que algunos le dan a la profecía. Sí, esa idea de que las profecías sobre Israel solo se cumplirán literalmente en un futuro reino judío. No. El libro argumenta que muchas profecías del Antiguo Testamento, aunque escritas en un contexto judío, encuentran su mayor cumplimiento en la iglesia cristiana. O sea que la iglesia ha heredado las promesas y bendiciones de Israel. Exactamente. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de esas promesas y cómo se manifiestan en la vida de la iglesia? Quiero. Una de las promesas más significativas es la de la bendición a través de Abraham. Ajá. En Génesis 12.3, Dios le dice a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sí, me acuerdo de ese pasaje. El libro argumenta que esta promesa se extiende a todos los que creen en Jesús, ¿Por qué? porque somos herederos espirituales de Abraham por la fe, Sí, interesante. ¿verdad? Es como si el libro nos estuviera abriendo una nueva perspectiva sobre la Biblia. Totalmente. Y esa perspectiva nos lleva a reflexionar sobre cómo esta herencia impacta nuestra vida diaria. Claro. Si somos herederos de las promesas de Dios, ¿cómo deberíamos vivir a la luz de esa verdad? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo afecta esta verdad a nuestras decisiones? A nuestras acciones. A nuestra forma de ver el mundo. Y hablando de la vida diaria, me parece crucial cómo el libro nos invita a ver la historia bíblica y la profecía como lecciones espirituales para el presente. Absolutamente. En lugar de obsesionarnos con predecir eventos futuros, debemos extraer el significado moral de la profecía. Aprender de las experiencias de aquellos que nos precedieron en la fe. El libro usa ejemplos como la liberación de Israel de Egipto y la construcción del Templo de Salomón. Exactamente. Eventos que a simple vista podrían parecer solo relatos históricos. Pero que encierran un significado mucho más profundo. Sí, la salida de Egipto, por ejemplo, es una poderosa metáfora de nuestra propia liberación del pecado. Claro. Así como Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. También nos libera a nosotros del poder del pecado a través de Jesús. Y la construcción del templo, ¿qué nos enseña? El templo era el lugar donde Dios moraba entre su pueblo.
Ajá. El libro nos invita a ver nuestro propio corazón como el templo donde Cristo quiere habitar. Ah, qué bonito. ¿Verdad? Debemos construir un templo espiritual, libre de impurezas, para que Dios pueda reinar en nuestras vidas. Me encanta cómo el libro conecta eventos históricos con realidades espirituales, Sí, la Biblia no es un libro del pasado. sino una guía viva para el presente. Exacto. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿hay algún evento bíblico que te haya impactado especialmente? Que te haya enseñado una lección moral que aplicas en tu vida. Uf, hay tantos. Pero uno que siempre me conmueve es la historia de José. Buena elección. A pesar de las traiciones y las injusticias que sufrió, José nunca perdió la fe en Dios Y al final, Dios lo exaltó. y lo usó para salvar a su familia y a todo Egipto. Una historia inspiradora. Sí, nos recuerda que incluso en medio de las dificultades, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y que si permanecemos fieles a Él, al final Él nos dará la victoria. Esa confianza en la victoria final nos lleva a un tema que a menudo genera mucha especulación y temor. ¿Te refieres al Armagedón? Sí, el Armagedón. Un tema que siempre ha generado muchas preguntas e inquietudes. A mí a veces me da un poco de miedo. ¿Para qué negarlo? Es comprensible. Pero el libro nos ofrece una perspectiva diferente sobre el Armagedón. Ah, sí. Argumenta que a menudo se malinterpreta como una batalla militar literal, ¿En serio? cuando en realidad representa el conflicto espiritual entre Cristo y Satanás. O sea, que no se trata de una guerra física con ejércitos y armas. No, es una Ujú. batalla espiritual. Interesante. Para apoyar esta interpretación, el libro analiza la referencia a los reyes del Oriente en Apocalipsis 16.12, Ajá. argumentando que representan a las huestes celestiales lideradas por Cristo. No a poderes militares terrenales. Exacto. Entonces, ¿cómo debemos entender nuestra participación en esta batalla espiritual? ¿Cuáles son nuestras armas en este conflicto? Son preguntas que me dejan pensando. Y que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Perfecto. Los espero en la parte 2 para seguir profundizando en este tema. Ahí estaremos. Bueno, retomando nuestra inmersión en el propósito moral de la profecía, me gustaría profundizar en esa idea de que la batalla del Armagedón es principalmente espiritual. Sí, quedé con esa inquietud. El libro nos dice que nuestra lucha no es contra carne y hueso, Ajá. sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Uf. Cuando lo pones así suena bastante intenso. Sí. ¿Cómo se supone que uno puede luchar contra fuerzas espirituales tan poderosas? Tranquilo, el libro también nos da un mapa para navegar esta batalla. Ah, bueno, menos mal. Nos recuerda que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son esas armas? ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro que sí. El libro destaca la importancia de la oración, la fe y la palabra de Dios, Ajá. como nuestras principales armas espirituales. Interesante. A través de la oración nos conectamos con la fuente de nuestro poder, que es Dios. La fe nos permite creer en lo invisible y confiar en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Ajá. Y la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es increíble cómo el libro nos equipa para la batalla. ¿Verdad? No se queda solo en la teoría, No. sino que nos da herramientas prácticas para enfrentar el conflicto espiritual. Exactamente. Y una de las herramientas más poderosas que tenemos es el Espíritu Santo. Espíritu Santo. El libro explora cómo Pentecostés trajo una nueva luz sobre la profecía. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés les permitió a los discípulos comprender las Escrituras de una manera completamente nueva. ¿En serio? Sí. Finalmente pudieron ver cómo Jesús cumplía las profecías del Antiguo Testamento, Interesante. de una manera que nunca antes habían imaginado. Es como si el Espíritu Santo les hubiera dado las gafas correctas para leer la Biblia. Es una buena analogía. De repente todo cobró sentido. Exacto. Y lo que es aún más importante, el libro argumenta que esta comprensión iluminada por el Espíritu Santo no se limita a los apóstoles, Ajá. sino que está disponible para todos los creyentes. O sea que nosotros también podemos experimentar esa misma revelación al estudiar la profecía bajo la guía del Espíritu Santo. Precisamente. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo estás permitiendo que el Espíritu Santo te guíe en tu estudio de la Biblia, en tu búsqueda del significado de la profecía? Qué buena pregunta. ¿Estás abierto a nuevas interpretaciones, a ver las Escrituras desde una perspectiva diferente? Es una pregunta que nos invita a la humildad, ¿no? Sí. A reconocer que no lo sabemos todo. Ajá.
y que necesitamos la guía del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios. Exactamente. Y al hacerlo, podremos descubrir la riqueza y la profundidad del propósito moral de la profecía, Un propósito que no se limita a predecir eventos futuros. sino que nos transforma en el presente. Y hablando de transformación, el libro no se limita a analizar la profecía en un sentido general, No, sino que también explora su aplicación individual a la vida de cada creyente. sí. El libro enfatiza que la profecía no es solo un asunto de interés intelectual o histórico, sino que tiene un impacto directo en nuestra vida diaria. Y utiliza ejemplos del Antiguo Testamento, Sí, como la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, exacto. para ilustrar cómo los eventos proféticos pueden tener un significado moral profundo para cada creyente. La salida de Egipto no es solo un relato histórico, Claro. sino una poderosa metáfora de nuestra propia liberación del pecado y la esclavitud espiritual. Ajá. Así como Dios guió a los israelitas a través del desierto, Sí. también nos guía a nosotros en nuestro camino espiritual. Y del mismo modo que les proveyó de alimento y agua en el desierto, Ajá, también nos sustenta a nosotros con su palabra y su espíritu. precisamente. Y así como los israelitas enfrentaron pruebas y tentaciones en el desierto. Es verdad. Nosotros también nos enfrentamos a desafíos en nuestro camino espiritual. Claro. Pero el libro nos recuerda que Dios es fiel Ajá. y que nunca nos abandonará. Qué bueno saber que no estamos solos en esta batalla, Sí. que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Exactamente. Y hablando de camino, el libro hace una conexión fascinante entre la profecía y la experiencia cristiana. Así. Argumenta que nuestra vida en Cristo es un reflejo de las verdades reveladas en la profecía. Interesante. El libro destaca cómo las promesas de Dios, tanto las que se han cumplido como las que aún están por cumplirse, Ajá. encuentran su eco en la vida del creyente. Por ejemplo, en 2 Corintios 5.17, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermosa promesa. Ajá. La promesa de una nueva vida, una vida transformada por el poder de Cristo. Y esta transformación no se limita a nuestra vida interior, sino que también se refleja en nuestra relación con el mundo que nos rodea. El libro nos desafía a vivir a la luz de la profecía, Ajá. a ser agentes de cambio y transformación en un mundo que necesita desesperadamente la esperanza que solo Cristo puede ofrecer. Y esto nos lleva a la pregunta final de esta sección de nuestra inmersión. ¿Cómo se manifiesta la realidad de la profecía en tu vida? ¿Cómo estás viviendo a la luz de las promesas de Dios? Reflexiona sobre tus acciones, tus palabras, que están alineadas con la verdad revelada en la profecía. Ajá. Estás permitiendo que la palabra de Dios te guíe en tu camino. Son preguntas que nos invitan a ir más allá de la mera especulación intelectual Sí. y a vivir la profecía en el día a día. Exactamente. Y al hacerlo, descubriremos que la profecía no es solo un asunto del pasado o del futuro, Ajá. sino una fuerza viva y dinámica que transforma nuestras vidas en el presente. En el presente. Y hablando del presente, el libro nos recuerda que la iglesia actual se encuentra en un momento crucial de la historia. Vivimos en un mundo cada vez más secularizado, donde la fe cristiana es a menudo marginada o ridiculizada. Sí, a veces me siento como un extraño en mi propia tierra, como si mis valores y creencias estuvieran fuera de moda. Esa sensación es comprensible, pero el libro nos anima a no desanimarnos. Nos recuerda que la iglesia primitiva también enfrentó persecución y oposición, y sin embargo el evangelio se extendió por todo el mundo. Es verdad. A veces se nos olvida que la iglesia ha superado desafíos mucho mayores que los que enfrentamos hoy. Exactamente. Y el libro nos llama a recordar nuestra herencia, a recordar que somos parte de una historia mucho más grande que nosotros mismos. Una historia que comenzó con la creación del mundo y que culminará con el regreso glorioso de Cristo. ¡Wow! Es alentador pensar que somos parte de esa historia, que Dios nos ha elegido para ser sus instrumentos en este tiempo. Sí. Y el libro nos desafía a tomar nuestro lugar en la historia, a ser fieles a la misión que Dios nos ha encomendado. Hacer luz en medio de la oscuridad, sal en medio de la corrupción y esperanza en medio de la desesperación. Es un llamado a la acción, ¿verdad? A no quedarnos de brazos cruzados, sino a salir al mundo y compartir el amor de Cristo con todos los que nos rodean. Precisamente. Y para hacerlo, el libro nos exhorta a ser estudiantes diligentes de la palabra de Dios, a profundizar en las Escrituras, a meditar en la ley del Señor día y noche. Porque solo a través del conocimiento de la palabra podemos discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas y ser efectivos en nuestra misión. Exactamente. Y al hacerlo, descubriremos que la profecía no es solo un tema fascinante para estudiar, sino una guía práctica para vivir una vida plena y con propósito en Cristo.